Esto pasó hace menos de un mes. Estoy en el último curso de instituto y he vivido toda mi vida en Nevada. Aquí no hay demasiado que hacer, la verdad. Pero una cosa que siempre nos ha gustado a mis amigos y a mí es la exploración urbana. Buscábamos edificios abandonados, túneles de servicio antiguos, centros comerciales muertos, cualquier sitio que pareciera olvidado. Saltábamos vallas rotas, hacíamos fotos, a veces subíamos a las azoteas o bajábamos a los sótanos. No lo hacíamos para romper cosas ni por hacer nada ilegal, era simplemente por la sensación, por el ambiente. El único del grupo que siempre encontraba los lugares más raros era Adrián. Era el típico chico callado y misterioso. Siempre aparecía con ubicaciones de las que ninguno habíamos oído hablar. La mitad de las veces ni siquiera le preguntaba cómo las encontraba. Un día nos mandó una captura de pantalla de una cuenta de Instagram bastante sospechosa. Pocos seguidores, fotos borrosas y montones de comentarios raros debajo de las publicaciones. El pie de foto decía algo así como: docenas de pozos de mina abandonados en el desierto del Mojave, si sabes dónde buscar. Según Adrián, había contactado con esa cuenta y quienquiera que la manejara le había dado unas zonas para explorar. Y con eso le bastó. Se obsesionó enseguida con la idea. Así que aquel sábado fuimos él, Ben y yo. Yo tenía un Jeep Wrangler perfecto para conducir por el desierto, así que lo usamos. No teníamos una dirección exacta, solo una zona aproximada y un punto marcado en medio del Mojave. El sitio que Adrián había señalado estaba muy lejos de cualquier cosa. Hacía casi media hora que nos habíamos salido de la carretera principal, y el camino de tierra por el que íbamos apenas se podía llamar camino. Condujimos lo que pareció una eternidad. Sin señales, sin edificios, sin referencias, solo un vacío interminable. Yo miraba el móvil cada poco aunque sabía que no teníamos cobertura. Ben, que iba atrás, estaba cada vez más irritado. Empezó a decirle a Adrián que todo aquello era una pérdida de tiempo y que le habían engañado con una cuenta troll. Pero Adrián insistió en seguir buscando, así que lo hicimos. Siempre ha sido muy cabezota con la navegación, así que decidí darle un poco más de margen. Cuando ya estábamos a punto de rendirnos, Ben señaló algo a la derecha. Al principio parecía solo más roca y arena, pero al acercarnos lo vimos, una estructura de madera medio derrumbada, construida en la ladera de una colina. Parte de la entrada parecía hundida, pero detrás de las vigas se veía un agujero oscuro. No era muy grande, pero sin duda era artificial. Definitivamente, una mina. Adrián no dijo nada al principio. Sacó el móvil, abrió el mapa sin conexión que había descargado cuando aún teníamos cobertura y marcó el punto. Luego miró a Ben y dijo: «Te lo dije». A lo que Ben respondió que solo había tenido suerte. Pero incluso yo tuve que admitir que era una locura. Habíamos estado dando vueltas en medio de la nada, de alguna manera, habíamos encontrado una. Aparqué a unos metros de la entrada, en una zona llana de tierra, y nos bajamos. Adrián incluso había traído máscaras para nosotros. Caminamos hacia la mina, de cerca, daba aún peor impresión. Adrián cogió una piedra y la lanzó dentro. Esperamos. A los pocos segundos, escuchamos 3 golpes metálicos y luego silencio. Era muy profunda. Adrián nos miró y dijo que si tropezábamos al bajar, probablemente moriríamos. Empezamos el descenso. Por suerte, el pozo no era una caída vertical, bajaba en pendiente, bastante inclinada, pero lo suficiente como para caminar sin trepar. El suelo estaba suelto y desigual, y había viejas vigas de madera a lo largo de las paredes. Sorprendentemente, parecían resistentes. Cuanto más bajábamos, más frío y más silencioso se volvía todo. Era realmente inquietante. Ya no entraba ni un rayo de luz desde la superficie. Finalmente llegamos al fondo, o eso parecía. El túnel se niveló y se abría en varias direcciones. Era exactamente como te lo imaginarías, vigas viejas cada pocos metros, raíles oxidados medio enterrados en la tierra y una gruesa capa de polvo sobre todo. Había trozos de madera y metal esparcidos,
quizá restos de herramientas o de vagones antiguos. Olía raro, a cerrado, como a aire estancado. Y ahí fue cuando agradecí de verdad las máscaras. Elegimos un túnel al azar y empezamos a caminar. Nadie decía mucho. No buscábamos nada en concreto, solo explorábamos. La verdad, no había nada demasiado interesante. Parecía que el sitio ya había sido saqueado hacía tiempo. Entonces escuchamos algo. Era débil, provenía de más adelante. Sonaba como algo arrastrándose. Al principio pensé que me lo había imaginado, pero vi que Adrián también se había detenido. Ben nos hizo una seña para que apagáramos las linternas, y lo hicimos. Nos quedamos en completa oscuridad, escuchando. El sonido volvió. Era como un roce, un chirrido metálico o de madera raspando contra el suelo. Era difícil saberlo por el eco, pero parecía acercarse. Permanecimos allí, en la oscuridad, unos 30 segundos, quizá un minuto. Era imposible calcularlo. El sonido seguía, cada vez más cerca. No parecía estar justo al lado, pero eso no lo hacía menos aterrador. Entonces Ben encendió su linterna por accidente y la apagó enseguida. Quise matarlo. El ruido se detuvo. Silencio total. Y de pronto, un golpe metálico fortísimo retumbó desde lo más profundo del túnel, como si lo que fuera que se arrastraba hubiera caído al suelo. Y justo después, un grito. Un grito horrible, demoníaco, como nada humano que haya escuchado jamás. Salimos corriendo. No nos importó el ruido. Nunca he corrido tan rápido en mi vida. Escuchaba pasos detrás de mí y pensé que me iba a dar un ataque de pánico. Yo iba el último, intentando seguirles. Tropecé con algo, perdí un zapato, pero no me detuve. No tenía tiempo de volver por él, seguí corriendo, ignorando el dolor en el pie. Delante, Adrián y Ben ya habían llegado a la subida. Me lancé literalmente escaleras arriba. Y cuando digo que subirlas medio descalzo fue el dolor más intenso que he sentido jamás, no exagero. Me clavaba astillas cada pocos segundos. Si no hubiera sido por la adrenalina, no habría logrado salir de allí. Cuando por fin salí al aire libre, tenía el pie destrozado. Ben y Adrián casi tuvieron que llevarme hasta el coche. No podía conducir, así que Ben tomó el volante. Apenas tuve tiempo de cerrar la puerta antes de que metiera la marcha y saliera disparado. No creo que nos siguieran, pero desde luego no íbamos a quedarnos a comprobarlo. Condujimos en silencio hasta el hospital más cercano. El dolor era tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Me tuvieron que poner la antitetánica, y aunque me limpiaron las heridas y me sacaron todas las astillas, no pude andar bien durante varios días. Pasados unos días, cuando ya podía caminar sin cojear demasiado, Ben nos contó que había perdido la cartera cerca de la entrada, seguramente cuando me ayudaba a llegar al coche. No dijo nada en ese momento, pero ahora pensaba que valía la pena volver. Solo hasta la entrada, claro. Ni de broma íbamos a bajar otra vez. Así que los tres volvimos usando el punto que Adrián había guardado. Obviamente, la cartera de Ben no estaba, pero sí encontramos algo, mi zapato. Estaba a unos metros de la entrada de la mina. Me acerqué con cuidado y lo recogí. Estaba destrozado, como si alguien, o mejor dicho, algo, lo hubiera mordido. Tenía literalmente marcas de dientes y trozos enteros arrancados. No nos quedamos mucho más. Ninguno ha sabido dar una explicación racional. Puede que alguien diga que era un vagabundo viviendo ahí abajo, pero si fuera así, ¿cómo demonios habría sobrevivido tanto tiempo? No había comida allí. ¿De qué se alimentaría? Adrián dijo que aquella cuenta de Instagram nunca volvió a responderle cuando le escribió para contarle lo que pasó. Va a pasar mucho tiempo antes de que vuelva a hacer exploración urbana en el desierto. Siempre he sido un tipo rudo. Siempre me ha encantado la naturaleza, el aire libre. Para mí, unas vacaciones perfectas son una escapada para acampar o pescar, no un viaje lujoso a un resort o algo así.
Mi novia desde hace 6 meses comparte ese amor por la naturaleza, probablemente esa sea una de las principales razones por las que empezamos a salir, si soy sincero. Hace un par de semanas, Rika y yo decidimos hacer algo un poco diferente. Condujimos hasta el desierto para acampar unos días. Habíamos estado ya en bosques, montañas, lagos, todo eso, pero ninguno de los dos había experimentado nunca esa sensación de aislamiento seco, abierto y silencioso que ofrece el desierto. Sentíamos que era algo que teníamos que probar al menos una vez en la vida. Otra de las razones por las que elegimos el desierto fue el cielo estrellado. Nos encanta observar las estrellas, probablemente más que cualquier otra cosa. Incluso cuando empezamos a salir, solíamos conducir fuera del pueblo solo para tumbarnos sobre el capó del coche y mirar el cielo. Así que, cuando leímos que aquel sitio estaba lejos de cualquier ciudad o contaminación lumínica, fue prácticamente un sí inmediato. Encontré por internet un lugar que, según decían, era remoto pero legal para acampar. Sin servicios, solo terreno abierto, unos pocos aros para hogueras y estrellas. Sonaba perfecto. Cargamos la camioneta con nuestro equipo y salimos temprano aquel viernes por la mañana. Las 3 horas de viaje pasaron rápido, aunque la última hora fue por un camino de tierra que parecía no tener fin. No había casas, ni señales de vida humana. Y, sinceramente, eso era parte del encanto. Cuando llegamos al lugar ya era media tarde. Estaba completamente vacío, justo como esperaba. Las 2 primeras noches fueron exactamente lo que queríamos, días cálidos, noches frescas, cielos despejados. Nos sentábamos junto al fuego con unas bebidas, nos pasábamos un porro de vez en cuando y hablábamos de tonterías o simplemente nos tumbábamos a mirar las estrellas. No tener horarios ni distracciones era increíblemente relajante. Y sí, también tonteábamos un poco en la tienda. Formaba parte de la diversión. Se sentía bien desconectarse del mundo. Pero ambas noches escuchamos algo extraño. No muy cerca, más bien en la distancia. Era un sonido largo y bajo, como un aullido o un gemido. No sonaba exactamente como una persona, más bien como un animal. La primera noche, los dos nos quedamos en silencio cuando lo oímos. Rika me miró con cara de, «¿Tú también lo oíste?», y asentí, pero acabamos riéndonos. Le dije que seguramente sería un coyote o un puma o algo así, y ella estuvo de acuerdo. La segunda noche ocurrió lo mismo, más o menos a la misma hora. Lo atribuimos a la fauna del desierto. Hay de todo por allí, y no estamos acostumbrados a esos sonidos. Era inquietante, claro, pero no íbamos a dejar que nos arruinara el viaje. La tercera noche, me despertó el sonido de pasos fuera de la tienda. Al principio eran suaves, apenas unos crujidos, como si alguien caminara despacio sobre tierra seca. Contuve la respiración y escuché. No era un animal. Era demasiado constante y lento. No me moví. Quise coger la linterna, despertar a Rika, decir algo, pero no pude. Estaba paralizado. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho, y sentía todo el cuerpo rígido. Los pasos no rodearon la tienda, simplemente se detuvieron a unos pocos metros. Durante un rato largo no se oyó nada más. Miraba el techo de la tienda, casi sin parpadear, esperando oír algo. Pero quienquiera, o lo que fuera, no hizo más ruido. Esperé, sin saber cuánto tiempo pasó, rezando para que se marchara. De repente, escuché un clic. Ese sonido tan claro e inconfundible de un mechero. Una pequeña luz naranja apareció a través de la tela de la tienda, a la altura de la cintura, a unos pocos pasos de distancia. Quienquiera que estuviera fuera sostuvo la llama unos segundos, y luego empezó a moverla lentamente de un lado a otro. No me moví. Me limité a mirar, intentando no hacer ningún sonido. Entonces la llama creció. Mucho. Pasó de un simple destello a un resplandor, como si hubiera encendido algo, una antorcha, quizá. Y, sin previo aviso, soltó lo que tuviera en la mano. Oí cómo caía al suelo con un golpe sordo y, un segundo después, la tienda entera se iluminó. El calor llegó enseguida,
mucho más rápido de lo que esperaba, y en cuestión de segundos el fuego empezó a extenderse. Eso fue lo que me sacó del shock. Desperté a Rika, y en cuanto se dio cuenta de lo que pasaba, reaccionó. No había tiempo para pensar. Empezamos a lanzar nuestras cosas fuera de la tienda, sin saber ni siquiera si lo cogíamos todo. Salimos corriendo mientras las llamas crecían. Rika agarró una garrafa de agua y la vació sobre el fuego, mientras yo intentaba apagar con los pies lo que se había incendiado alrededor. Al final conseguimos controlarlo, pero la mitad de la tienda quedó totalmente destruida. Cogí la linterna y empecé a iluminar los alrededores buscando al loco que acababa de intentar matarnos, pero no había nadie. Al menos nadie que pudiera ver. Rika empezó a recoger nuestras cosas y yo la imité enseguida. Caminábamos rápido, casi corriendo, en lo que creíamos que era la dirección del coche. No había referencias, y todo estaba oscuro, así que prácticamente íbamos a ciegas. Pasados unos 10 minutos, me di cuenta de que estábamos perdidos. Y entonces lo escuché otra vez. Ese mismo grito lejano de las 2 primeras noches. Solo que esta vez no se detuvo. Continuaba, largo, desgarrador, como si un animal estuviera sufriendo. Luego se oyó otro, desde otro punto, y luego otro más. Venían todos desde detrás de nosotros, y era evidente que no era una sola cosa. No dije nada. Simplemente agarré a Rika del brazo y aceleré el paso. Por un milagro, dimos con la camioneta. Casi lanzamos todo dentro sin orden ni cuidado, y arranqué tan rápido como pude. No podía ir demasiado deprisa, el terreno era irregular y solo tenía las luces largas. Sentía que cualquier bache o curva podía volcarnos. Después de lo que pareció una eternidad, por fin llegamos a una carretera principal. No solté el acelerador hasta que vi otros coches. Rika intentaba mantener la calma, pero se notaba que estaba al borde del llanto, y yo no estaba siendo precisamente un buen apoyo. Llamamos a la policía para contar todo lo que había pasado. Y lo único en lo que puedo pensar desde entonces es que, si no fuera por lo ligero que duermo, mi novia y yo podríamos haber muerto aquella noche en medio del desierto. Esto es un contexto importante para lo que estoy a punto de contar, así que voy a empezar por aquí. Siempre he estado un poco sospechoso del pasado de mi madre. Sospechoso no es exactamente la palabra correcta, pero no se me ocurre otra mejor. Ella nació en México y pasó su infancia allí antes de mudarse sola a Estados Unidos para estudiar la carrera. El resto es historia, encontró trabajo, conoció a mi padre y desde entonces ha vivido en Estados Unidos. No sé mucho sobre su vida antes de venir a América, y una parte de mí cree que eso es intencionado. Evita hablar de su pasado por completo y cambia de tema o suelta alguna broma cada vez que le preguntan. De pequeño, mi padre siempre me decía que era porque había vivido un trauma infantil que era mejor no remover. Y durante mucho tiempo me lo creí. Quiero decir, ¿por qué no iba a hacerlo? Pero a medida que fui creciendo, empecé a sentir más curiosidad. Me sorprendía cómo mi madre era capaz de esquivar ese tipo de preguntas incluso en reuniones familiares. Esto es lo poco que sé. Vivió en una ciudad fronteriza del norte de México, cerca de Texas. No tiene la mejor reputación, por ser una zona de frontera y todo eso. Lo más cercano que he estado de saber algo sobre sus padres fue una broma que solía contar cuando yo era pequeño. Se reía diciendo que la familia de su padre eran los políticos y la de su madre los criminales, pero que nunca supo cuál era cuál. Nunca pensé que fuera más que una broma política cínica. Pero con los años, empecé a preguntarme si había más verdad de lo que parecía. Sé que su padre trabajó para el gobierno de alguna manera, aunque nunca entró en detalles. Y jamás habló de su madre. Ni una sola vez. La única otra pista que tengo es un nombre. No lo voy a escribir aquí, así que simplemente lo llamaré R. Una noche, cuando yo tenía unos 10 u 11 años, me desperté para ir al baño. Al pasar por el salón, escuché a mi madre hablando en voz baja. No entendía español, pero repitió varias veces el nombre de R, como alguien que habla sobre una persona,
no como quien le habla a alguien. Las luces estaban apagadas, así que no podía verla, pero sí podía oírla claramente. Aunque sabía que era solo mi madre, me dio miedo. De niño, el silencio oscuro siempre me ponía nervioso. Instintivamente encendí la luz. Ella no gritó ni se sorprendió. Era como si ya supiera que yo aparecería. Simplemente colgó el teléfono y me miró con una expresión que jamás había visto en su cara. Me dijo que volviera a la cama, y eso hice. Y ya está. Eso es básicamente todo lo que sé sobre el pasado de mi madre. Una broma, el trabajo vago de su padre, y el nombre R. Lo que estoy a punto de contar ocurrió hace casi un año exacto, y últimamente no consigo quitármelo de la cabeza. Soy de Arizona, he vivido allí toda mi vida. En ese momento había pasado un año desde que terminé la universidad y estaba conduciendo por el desierto para encontrarme con un viejo amigo de la facultad. Era un trayecto largo, horas de carretera en modo road trip, y ya estaba harto de escuchar música. No soy de podcast, así que empecé a llamar a amigos y a las chicas con las que hablaba por aquel entonces. Finalmente decidí llamar a mi madre. A los dos nos apasiona el fútbol, así que estuvimos hablando de los partidos de Champions que se venían. A ella le encanta el fútbol de verdad, y podríamos hablar de eso durante horas. De pronto, vi dos pickups bloqueando la carretera delante de mí. No parecía un accidente, así que no sabía qué estaba viendo. Pensé que a lo mejor alguien necesitaba ayuda, así que empecé a frenar. Mi madre seguía al teléfono, pero no le había contado lo que estaba pasando. Me detuve con el coche parado, dudando si bajarme o no. Antes de que pudiera decidir, 3 hombres salieron de los vehículos. Todos iban armados. Me quedé paralizado. Miré por el retrovisor y vi que otro coche se estaba acercando rápidamente por detrás. Yo no iba armado, así que mi única opción era cooperar. Uno de los hombres golpeó la ventanilla con el cañón del arma, indicándome que saliera. Los otros dos se quedaron unos pasos más atrás. Levanté las manos y salí despacio del coche. Para entonces, el coche de atrás ya se había detenido y estaba aparcado a cierta distancia. El tipo me gritó unas cosas en español, pero no entendí nada. Considero que no saber español, siendo mexicano-americano, ha sido uno de los mayores fracasos de mi vida. Y en ese momento, no poder comunicarme con mis asaltantes me hizo desear no estar allí. Aún así, no hacía falta traducción. En cuestión de segundos, ya tenían mi móvil, mis llaves, mi cartera y todas mis pertenencias. Parecía que iba a quedarme tirado en pleno desierto, sin forma de pedir ayuda. Uno de ellos se subió a mi camioneta, y fue ahí donde todo dio un giro. Me di cuenta de que no había colgado el teléfono con mi madre. Y como la camioneta seguía encendida, ella seguía escuchando todo. Lo vi a través de la ventanilla. El tipo extendió el dedo para colgar la llamada, pero se detuvo a mitad de camino, como si hubiera cambiado de opinión. Me quedé mirando, y parecía que estaba escuchando algo. Entonces lo entendí, mi madre le estaba hablando. Al poco rato, vi que movía los labios. Estaban teniendo una conversación completa dentro del coche. Obviamente yo no oía nada, pero sabía que estaban hablando en español. Y te juro por mi vida, estoy 90% seguro de que el tipo repitió varias veces el nombre de R. Como si ella lo hubiera mencionado, y él estuviera confirmando si lo había escuchado bien. Los otros dos tipos debieron de darse cuenta de lo que pasaba, porque dejaron de vigilarme y se acercaron al coche. El que estaba dentro bajó la ventanilla y les habló. Cuando terminó, los 3 se giraron y me miraron, como si me estuvieran evaluando. No hablaron mucho más. Colgaron la llamada y vinieron hacia mí. Me devolvieron todas mis cosas, incluidas las llaves. Lo único que se quedaron fue el dinero en efectivo. Uno de ellos me miró, sonrió y dijo con acento fuerte: Taxa se did. Nunca en mi vida estuve tan feliz de perder mi dinero. Conduje alejándome lo más rápido que pude. Los 3 coches, incluido el que venía detrás de mí, se metieron en el desierto y desaparecieron. Intenté memorizar las matrículas,
pero ninguno de los coches las tenía. Seguía en shock. Después de unos minutos, volví a llamar a mi madre y le exigí una explicación. Ella me dijo que había amenazado con llamar a la policía y que estaba siguiendo mi ubicación, así que sabía dónde estaba. Le dije que eso era obviamente mentira, y le insistí en que me contara qué había dicho realmente. Ella se mantuvo firme. Dijo que solo estaba rogando que no me hicieran daño, que la mayoría de la conversación fue eso. Aunque no le creí, no podía hacer nada más que aceptarlo. Le pedí que llamara a la policía por mí, y dijo que lo haría. Terminamos la llamada y el resto del trayecto lo hice en completo silencio. Si te soy sincero, bloqueé esa experiencia de mi mente tanto tiempo como pude. Pero ya no puedo más. Cada día estoy más convencido de que mi madre tuvo vínculos con algún cartel o banda en México. Y lo que más me aterra, puede que esos lazos no se rompieran cuando se fue del país. Ella sabe que no soy tonto, así que no sé cuánto tiempo más piensa seguir con esta farsa. Siento que debería preguntarle directamente, pero me da miedo la tensión que eso podría causar. O peor, el tipo de mundo al que podría estar asomándome si decide contarme la verdad. Gracias por su continuo apoyo. No olvidéis dejar vuestro me gusta y comentad qué tipo de historia os gustaría escuchar en el próximo vídeo.